Amén, amén, amén. Puede sentarse. Creyéndole a Dios. Ya se respiran los aires navideños, ¿verdad? Cuando llegamos ayer a la casa donde estamos viviendo, y me llevé una sorpresa tan linda porque me habían puesto un arbolito. Y la casa estaba inundada de olor a Navidad, olor a ciprés. Ya se siente el olor del tamal, amén. Ya nos vamos a empezar a saborear el queque de negro, amén. Aire de paz, aire de amor, de esperanza, de fe. Pero no podemos obviar que también estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos de todo lo contrario a lo que deberían de ser estos tiempos. Tiempos en donde creerle a Dios no es fácil. Tiempos en donde seguir aferrados a sus promesas no es fácil. Tiempos en donde creerle a su palabra tampoco es fácil. La palabra creer es la palabra hebrea, amán, que significa levantar, significa mantener, significa confiar y significa estar quietos. Dígale a la persona que está en la pared, estate quieta. Por eso es que el Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Y la palabra quietos aquí es la palabra Rafa, que significa ceder, que también se compone de la raíz Rafa, que significa curar, significa cuidar, significa restaurar. Así que creerle a Dios es cederle a Él el tiempo, el espacio y los derechos para que sea Él el que nos cuide, para que sea Él el que nos sane, para que sea Él el que nos restaure, para que sea Él el que nos liberte. Amén. Estar quietos es dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Estar quietos es sacar nuestras manos del asunto para que Dios meta sus manos en Él. Porque mientras usted esté haciendo las cosas a su tiempo, mientras usted esté haciendo las cosas a su manera, Dios no va a orar. De por sí hay cosas que ni usted ni yo podemos hacer. Nosotros no podemos devolverle la vida a alguien. ¿Verdad que no? Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Estar quietos es darle a Él el control de toda mi vida, de las circunstancias que me rodean, darle el control de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, de mi madre. Amán es la raíz de la palabra amén. Así que cuando usted dice amén, usted está diciendo creo. Creo. Nuestro Dios es bueno. Él suplirá todo lo que te haga falta. Él dio su vida por nosotros. Y lo que viene de parte de Él es bueno. Entonces, cada vez que usted dice amén, usted está diciendo creo. La palabra creer es la palabra griega pisteo, que viene de la raíz pistis, que significa fe, significa confiar. Pero ¿cómo cuesta? ¿Verdad que sí?
Solo a mí me ha costado creer en algunas situaciones. ¿Cómo cuesta seguir creyéndole a Dios cuando la circunstancia te está diciendo todo lo contrario? Mire, y estos eran los tiempos que vivía el pueblo de Israel cuando se aproximaba el nacimiento de nuestro Señor. Hoy vemos milagros todos los días, ¿verdad que sí? En el Facebook salen milagros. En la tele salen milagros. Usted oye de milagros. Pero en estos tiempos, en el pueblo de Israel, venían de pasar 400 años, que es el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio de Dios, 400 años donde no hubo milagros, 400 años donde Dios no habló. Y si a nosotros nos cuesta creer el día de hoy viendo milagros, imagínese usted 400 años sin que nada pasara. Y es que parecía como que si Dios se hubiese olvidado de su pueblo. Parecía como que si Dios estuviese dormido. El pueblo de Israel tenía una promesa, venía el Mesías, aquel que les iba a traer libertad, aquel que los iba a cuidar, aquel que los iba a gobernar, aquel que iba a traer paz, provisión. Pero nada pasaba. Nada pasaba. Y es que muchas veces esto nos sucede a nosotros también. Tenemos una palabra de parte de Dios. Tenemos una palabra profética. Pero nada pasa. Pasan los años, pasa el tiempo y nada pasa. Y es en estos momentos en donde en nuestra mente empiezan a martillar dos preguntas. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? El cómo tiene que ver en la manera en que Dios lo va a hacer. El cómo tiene que ver con los métodos de Dios, con los planes de Dios. Y el cuándo tiene que ver con su tiempo. Pero tenga cuidado, porque estas dos preguntas pueden ser la máscara de su incredulidad. ¿Quién se ha preguntado cómo? ¿Quién se ha preguntado cuándo? ¿Verdad que sí? Hay momentos en que seguir creyendo es una batalla de fe. ¿Verdad que sí? Es una batalla de fe. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Y eso le estaba pasando a uno de sus sacerdotes. Un sacerdote. Porque aunque usted sea un hijo de Dios, aunque usted le sirva a Dios, aunque usted ame a Dios, vas a tener que pasar por procesos. ¿Nadie dijo amén? Creo. Aunque usted tenga una vida de santidad, aunque usted dé buen testimonio, aunque usted ame al Señor y ame a su prójimo, esto no te va a eximir de pasar por procesos. David, un hombre que portaba la unción de Dios, pero esa unción no le impidió que tuviera que luchar para llegar a palacio. Era el ungido, pero el ungido peleando, el ungido guerreando. El pueblo de Israel tenía una promesa de una tierra que iba a fluir leche y miel, que era de ellos, pero que tuvieron que conquistar. Así que te vuelvo a repetir, no estás exento del proceso. Y vamos a hablar aquí acerca del sacerdote Zacarías. Pero también vamos a hablar un poquito acerca de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la fe de ambos y de cómo reaccionan ellos ante la sobrenaturalidad de Dios. Y nos vamos a ir a Lucas, el libro de Lucas, primer capítulo de Lucas. El nombre hebreo de Lucas es Hillel.
Lucas, capítulo 1, versículos del 5 al 18, dice: anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, Elisheba en hebreo. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Cómo eran? Justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanzas al Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y ya solamente su nombre nos habla y nos dice que todo lo que usted haga por y para el Señor recibirá recompensa. Ya solamente el nombre Jehová recuerda nos habla a nosotros que no ha sido en vano cada lágrima, que no ha sido en vano cada oración, que no ha sido en vano el otorgar perdón, que no ha sido en vano cuántas veces has venido a la casa del Señor. Aunque estés con un mundo de problemas, ¿sabes qué? Jehová recuerda. Jehová recuerda cada decisión de perdón, recuerda cada vez que has tenido la oportunidad de vengarte y has dejado la venganza en manos del Señor. Jehová recuerda. Amén. Él, junto con su esposa Elizabeth, dice la palabra del Señor que eran justos. Que eran justos. Y la palabra para justo aquí es la palabra dikairos, que tiene que ver con carácter. Tiene que ver con carácter. Usted puede ser que venga a la iglesia todos los días, pero ¿cómo es su carácter? Su carácter refleja el carácter de Cristo. Justo aquí significa inocente y significa ser un ejemplo. ¿Es usted ejemplo? Las personas quieren ser como ustedes, o las personas al ver su carácter dicen: si así es un cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿Verdad que sí? Ambos eran de buenas familias. Ella era descendiente de Aarón, el sumo sacerdote. Gozaban de admiración, gozaban de respeto en su comunidad, vivían muy bien. Ay, pero vámonos al versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril
y ambos eran ya de edad avanzada. Vivían bien, tenían prestigio, eran honrados en medio del pueblo, eran de familias sacerdotales, pero, diga pero, algo les faltaba. Siempre algo nos va a faltar. Siempre algo nos va a faltar. ¿Y sabe por qué esto es así? Porque en eso que te hace falta es donde Dios se va a manifestar. En eso que no tienes todavía hoy es donde Dios se va a hacer grande. Amén. En eso que te hace falta es donde Dios te va a mostrar su poder. ¿Sabe por qué algo nos hace falta? Para que tengamos que recurrir a Él. Amén. ¿Sabe por qué algo nos va a hacer falta? Para que lo conozcamos a Él. Y es que eso se trata el tiempo de Navidad. Al mundo le hacía falta un Salvador. Al mundo le hacía falta un Redentor. Navidad es el tiempo en donde lo imposible se hace posible. Navidad es la respuesta de Dios a un mundo que estaba sin fe, sin Dios y sin esperanza. Dios le está diciendo a alguien aquí: el tiempo de lo que te hace falta terminó. El tiempo de lo que te hace falta terminó. Tal vez lo que te hace falta es estar con tu marido. Ese tiempo terminó. La restauración para tu matrimonio viene. Tal vez lo que te hace falta es que ese hijo vuelva a casa. Ese tiempo terminó porque tu hijo vuelve. Amén. Tal vez lo que te hace falta es provisión. Pero yo declaro hoy la palabra del Señor que dice: fui joven y envejecí y no vi justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Es tiempo de que los planes de Dios se cumplan para tu vida. Y tal vez Zacarías ya se había acostumbrado. Tal vez Zacarías decía: ya yo no califico para un milagro. Tal vez Zacarías decía: ya yo estoy muy viejo. Pero ¿quién es usted para ponerle límite a un Dios que no tiene límite? Amén. ¿Quiénes somos nosotros para limitar el poder de Dios? Zacarías ni siquiera se imaginaba y no tenía por qué imaginárselo, porque Dios no te tiene que pedir permiso para bendecirte. Dios no tiene que avisarte que Él va a manifestar su gloria en ti. Amén. Aunque no pueda ver, está sobrando. Cantamos y muchas veces no cantamos con el entendimiento. Cuando usted está cantando esta adoración, usted le está dando el control al Señor de su vida, de su casa, de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su padre, de su madre, de todo, absolutamente todo. Amén. Porque ya Dios tenía planeado irrumpir en la vida de ellos, manifestando lo sobrenatural. No te puedes acomodar a lo natural, no. Fuimos diseñados, fuimos creados para caminar en lo sobrenatural. La palabra del Señor dice: el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Amén. No nos podemos acostumbrar a tener fe y confianza en la palabra del hombre, porque eso es caminar en lo natural. La esterilidad de Elizabeth y de Juan era temporal. Tu esterilidad es temporal. Amén. La escasez que estás viviendo es temporal. Esa separación es temporal. Tu hijo se fue, es temporal. Ese problema que tienes es temporal. La oscuridad solamente es el anuncio
de un nuevo amanecer. La oscuridad es solamente el anuncio de un nuevo amanecer. Esta circunstancia que te está agobiando es la catapulta que Dios va a usar para introducirte en nuevos niveles de gloria, de unción, de manifestación de milagros. Por eso la palabra del Señor en Isaías 61 y 2 dice: levántate. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, vamos, póngame en Isaías 61 y 2. Levántate y resplandece. Deja de estar llorando, deja de estar en la conmiseración, deja de estar en la queja. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La tuya, amén, la tuya. El tiempo de oscuridad pasó, amén. El tiempo de dolor pasó, amén. Dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2 dice: porque he aquí que tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Sí, hay problemas. Sí. La cosa no está bien. Ay, más sobre ti. Otros pueden estar mal, mas sobre ti, dice, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cuando la gente te vea, va a ver la gloria de Dios. Cuando la gente te vea, va a ver un milagro. Cuando la gente te vea, va a ver la respuesta de Dios. Amén. Diga: en mí no hay tinieblas, en mí no hay oscuridad. Así que sacúdase del dolor, sacúdase de la conmiseración, porque hay un día señalado en el calendario de Dios. Hay un Cairo, hay un Pleró que tiene tu nombre, que tiene tu apellido, en donde Dios descenderá y su gloria se manifestará en tu vida. Hay un día que tiene tu nombre y tu apellido, en donde Dios se manifestará con poder, desafiando hasta el status quo, desafiando el tiempo, desafiando el espacio, porque yo tengo un Dios que nada lo detiene. Yo tengo un Dios que no tiene límite. Amén. ¿Quién puede limitar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios? Eso no lo hace. Pero ¿dónde estaba Zacarías? Zacarías estaba en la cantina. ¿Cuál es la cantina de moda ahora? Nadie sabe. Por cierto, mamás, ¿dónde están las mamás con hijos adolescentes? Tenga cuidado lo que sacan los hijos, porque he visto a muchos muchachitos de la iglesia aquí tomándose fotos en un bar que tiene balcón. Ahí en el balcón, aquí, claro, no se ve nada. Tenga cuidado, mamá, no es en la casa de un compañerito. ¿Dónde estaba Zacarías? Estaba viendo el partido, que estaba buenísimo. ¿Dónde estaba Zacarías? Estaba leyendo el periódico La Teja. ¿Dónde estaba Zacarías? Versículos 8 y 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Zacarías estaba sirviéndole a Dios. Zacarías estaba en el santuario, dice la palabra, en el templo. Nunca menosprecies el congregarte. No sea de que este domingo no voy porque fui el domingo anterior. Nunca menosprecie la ley del común acuerdo. Vámonos a buscar Mateo 18, 19, 20. La ley del común acuerdo.
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados, ¿qué dice? Congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántas personas sabemos hoy? 200 y resto. Si con dos Él está, ¿qué va a pasar con 200? ¿Qué va a pasar cuando estén congregadas 300? ¿Qué va a pasar cuando estén congregadas 400? Lo que va a pasar es que usted va a estar en el poder de la iglesia. Amén. El poder de la iglesia. La palabra aquí, congregados, es la palabra eclesia. Eclesia, que significa llamados. La ley del común acuerdo. Por eso es que hay cosas que solamente aquí en la iglesia vas a recibir. Por eso es que hay milagros que se van a desatar únicamente cuando estés congregado con la eclesia. Por eso yo sabía que tenía que venir el domingo. Lloré mucho, pero yo sabía que tenía que estar aquí, que tenía que adorar aquí, porque la iglesia tiene poder. Y cuando usted es eclesia, y cuando usted está en la ley del común acuerdo, se activa la promesa que dice que las puertas del Hades, que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra suya. Cuando estamos congregados en su nombre. Amén. Cuando somos eclesia, cuando somos cuerpo. Hades era el dios de la muerte. Quiere decir esto, que la muerte no tiene poder en ti. Por eso, aunque usted le dé un paro, usted se puede levantar. Aunque usted le dé un paro, aunque esté muerto, usted se puede levantar y adorar al Señor. Como que si nada hubiese pasado, porque hay una promesa que dice que la muerte no podrá tocar su iglesia. Amén. Por eso es que un virus no te mata, aunque tu cuerpo no tenga defensas, porque el que te defiende es Él. Por eso es que usted, a pesar de lo que ha pasado, hoy está aquí y está de pie y es más fuerte que nunca. El poder de la eclesia. Amén, somos eclesia. Amén, somos eclesia. Pero ¿de verdad usted es eclesia? ¿De verdad? Porque la eclesia tiene compromiso con su Creador. No escoge el domingo para ir a hacer compras. No le quite el tiempo, no le robe el tiempo a Dios. No escoge el domingo. O véngase al cultico temprano y después se va para Puerto. De por sí, ahí saca fotos aquí en Puerto. Pero vinieron. Se congregaron. Usted no sabe si el venir aquí le guarda a usted de una tragedia después. ¿Ah? La eclesia no pospone el congregarse. Esté la pastora o no esté la pastora, viene a oír palabra de Dios, viene a adorar a un Dios vivo. Amén. Y dice la palabra que Zacarías ofrecía incienso en el lugar santísimo. Incienso es la palabra ketoret. Y esto nos habla de oración. De oración. Tenemos que volver a la oración. Diga, oración. Pero la iglesia no quiere orar. Quiero hacer una noche de adoración. Worship night. Adorar. Porque adorar es fácil, nos gusta. Y más a nosotros los limonenses. Pero una noche de oración. Es que estoy resfriada y el sereno me hace mal. Es que mañana
trabajar temprano. Es que no puedo dejar al perro solo porque le da ataques de pánico. Porque hemos elevado los animales a una condición humana. Qué tremendo. Y se buscan miles de peros y excusas para no venir a orar. Pero mire lo que pasa, Apocalipsis 5:8. Mire lo que pasa cuando usted ora. Y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cómo está su copa? ¿O ni copa tiene? ¿O usted solo ora por los alimentos? Gracias, Señor, te doy por estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y usted va a orar por un enfermo. Gracias, Señor, por este alimento. Copas de oro. Que su copa esté llena de incienso. Porque ¿sabe qué pasa cuando esta copa se llena? Cuando esa copa se llena de sus oraciones, algo sucede. Cuando esa copa rebosa, la respuesta viene. Por eso la palabra del Señor dice, orad sin cesar. Y mire qué precioso esto de Apocalipsis 8:4. De Apocalipsis 8:4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ay, no, yo te lo voy a ver. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ay, usted tiene un ángel. Hay un ángel que recoge sus oraciones. Señor, aquí está. Señor, aquí está. Señor, aquí está la oración de don Carlos. Señor, aquí está la oración de don Carlos. Señor, aquí está la oración de don. ¿Tiene trabajo su ángel? ¿O está desocupado? Señor, aquí está la oración de aquella. Oró por los alimentos. A los 3 meses. ¿Te acordás de aquella? No, ¿cuál es? Aquella la que oró solo por los alimentos. Aquí está otra oración por los alimentos. ¿Usted sabe que hay un ángel que recoge sus oraciones? Por eso yo sabía que para que él viviera tenían que orar. Y en medio de mi desesperación, porque sí, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Si usted oye en el audio, se le para el pelo. Sí, lloré. Lloré y me tuvieron que dar agua. Lloré, pero yo sabía que era orando. Amén. Hay un ángel suyo que recoge sus oraciones. Orad sin cesar. En todo tiempo, en todo momento, que su vida sea una vida de oración. Amén. Pero recuerde también que antes de oír su oración, el Señor ve su corazón. Porque si en su oración hay falta de perdón, su oración, el ángel no viene y no la recoge. Zacarías estaba en el altar de los perfumes, así se llamaba también. Y si usted quiere que Dios le hable, usted tiene que oler a perfume. Usted tiene que oler a su perfume. Porque el pecado huele ¿cómo? Huele feo. Usted no puede presentar su oración delante del Señor oliendo a pecado. Ahora, si usted tiene un corazón arrepentido, su oración llega. ¿Dónde se ofreció ese incienso? En el lugar santísimo. Zacarías tuvo que pasar el velo para ir a ofrecer ese incienso, para ir a ofrecer esa oración, porque el incienso sin oración, Dios no lo recibe. Pero gloria a Jesucristo que el templo fue rasgado. Gloria al Señor que ahora el lugar santísimo está en su corazón. Porque el lugar santísimo era donde Dios se comunicaba con los hombres, donde Él se manifestaba a su pueblo. Y Dios hoy se comunica a tu corazón. Amén.
Mire, Zacarías ofrecía adoración, ofrecía alabanza, ofrecía oración. Y si usted está apuntando, apunte esto. Él estaba realizando una acción sobrenatural en un ámbito espiritual. Y cuando usted hace algo sobrenatural en un ámbito espiritual, algo sucede y pasa aquí en la tierra. Amén. Por eso no deje de congregarse, porque aquí hay un ambiente que provoca. Amén. Amén. Todo era propicio para que Dios estuviera ahí. Todo era propicio para escuchar su voz. Pero de verdad, Zacarías esperaba que Dios le hablara. ¿De verdad Zacarías estaba esperando eso? Mire, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos provocando en el mundo espiritual. Hacemos lo que a Él le agrada. Nos presentamos delante de Él con incienso, alabanza, adoración y le decimos, háblanos, Señor. Y cuando Él habla, usted no le cree. Entonces, ¿para qué provoca? Entonces, ¿para qué hace algo? O sencillamente usted dice, no lo puedo creer. Le diagnostican una enfermedad. Se ora por esa enfermedad. Usted hace lo que tiene que hacer. Y cuando le dan el resultado, pero no salió nada, usted dice, ay, eso no puede ser, repítame el examen, la máquina tiene que estar mala. ¿Para qué oró? Yo no me voy a esperar que a mí me den un resultado. Porque yo camino por fe y no por vista. Yo no voy a esperar que a mí me digan puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Lo provocamos, le decimos manifiéstate, le decimos háblanos, pero cuando Él lo hace, nosotros no le creemos. Era el día de Zacarías. Una vez en la vida el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero Zacarías no tenía conciencia de todo lo que Dios iba a hacer. No tenía conciencia que iba a tener una experiencia sobrenatural en su vida. Zacarías estaba habituado al ritual. Zacarías conocía muy bien la religión. Pero ¿cómo reaccionaría ante la manifestación sobrenatural de Dios? Puede ser que usted esté acostumbrado a venir a la iglesia, pero debería de acostumbrarse a lo sobrenatural. Debería de acostumbrarse a los milagros. Debería de acostumbrarse a ver la manifestación de Dios. Que sea tan natural la sanidad para nosotros. Así. Me sané. Uy, gloria a Dios. Es lo natural. Lo sobrenatural en otros tiene que ser natural en nosotros. Amén. ¿Sabe cuando usted se da cuenta? Cuando usted está en otro lugar, en otra casa, donde lo sobrenatural no se mueve. Usted dice, ay, mira, pero si eso yo lo oigo a portadores. No, mira, pero si ya yo eso lo he oído. Amén. ¿Quién dice amén? Pero imagínese a usted. Zacarías provocó la presencia de Dios. Pero cuando la provoca, le da temor. Hay gente que la manifestación de la gloria de Dios le da temor. Pero eso tiene su explicación. No es esta la que les voy a dar, pero les quiero comentar. En sociología, a nosotros se nos habla de un inconsciente colectivo. Algo que está como en nuestra genética de recuerdos cultural que sale a la luz. Ejemplo, un limonense no puede oír un tambor porque empieza. ¿Cómo hace Camila? Y nadie le enseñó. Inconsciente colectivo. Hay algo dentro de nosotros
que nos recuerda. Y no, por eso los limonenses adoramos tanto, porque el fundamento de Limón siempre fue la adoración y la alabanza. Los negros que venían aquí en estado de esclavitud, ellos no podían protestar, entonces alababan. Cuando algo les dolía, alababan, pero cuando estaban felices, alababan. Por eso es que nuestra genética del inconsciente colectivo está en la alabanza y en la adoración. Un limonense es música. Producimos música. Amén. ¿De dónde viene este temor a la manifestación de la gloria de Dios? Bueno, si usted está en pecado, usted no va a querer participar de la gloria. Pero esto viene desde el huerto del Edén. Cuando el hombre peca, después de haber pecado, la presencia de Dios le causó temor. Porque recuérdense que Adán y Eva se esconden cuando antes de pecar vivían en una relación de amistad con Dios. Entonces, a partir de ese momento, la mente humana ha quedado, por decirlo así, sellada, incapacitada para soportar la gloria de Dios, porque muchos piensan que esa presencia es portadora de malas noticias. Yo sé que tremendo, pero gloria a Jesucristo, aquí no está este espíritu, ¿verdad que no? Nos sacudimos, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús no hay temor. Amén. El ángel le dice, no temas, estoy aquí por tu oración. ¿Cómo tienes temor, Zacarías? Pusiste una demanda. ¿Por qué tienes miedo ahora? ¿Acaso no provocaste a Dios? Yo estoy aquí, resultado de tu oración. Tú me provocaste. Y lo que sigue me llamó poderosamente la atención. Versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. La palabra oída aquí proviene de un verbo que significa entender. Significa llegar a oídos de. Va a llegar un día, va a llegar un momento en el Cairo de Dios, en donde va a llegar hasta los oídos del Señor esa petición, esa oración, esa demanda que has puesto. Amén. Y le dice cómo iba a ser su hijo. Vamos a leer el versículo 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Pida que su hijo sea motivo de alegría y no de lágrimas. Porque hay muchos hijos que en lugar de provocar alegría, provocan dolor. ¿Me lo ponen, por favor? Dice, porque será grande delante de Dios. Delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Dónde están las embarazaditas de esta casa? Levanten la mano. No puede ser. Yo tengo que orar por más producción en esta casa. Por ahí veo una que está pidiendo. ¿Dónde están las que quieren embarazarse en esta casa? A ver, y levante la mano, no sea hipócrita. Ay, sí, quieren tener un bebé. Es hora de declararlo. Claro, anillo primero, ¿verdad? En el embarazo se procura tener el control prenatal. ¿Verdad que sí? Usted no pierde una cita. Si hay que tomar medicamentos, se toman los medicamentos. Si hay que guardar reposo, se guarda reposo. Pero con la misma vehemencia tenemos que pedirle al Señor que ese hijo que está en el vientre sea lleno del Espíritu Santo. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para
hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, dice la palabra, bien que, bien dispuesto. Le dice todas las cualidades. Pero en el versículo 15 hay algo muy importante. Póngame el versículo 15. Y dice, no beberá vino ni sidra. Ok, yo te doy un hijo como lo pediste, pero te corresponde, no beberá vino ni sidra. ¿Sabe qué le estaba diciendo el ángel aquí a Zacarías? No dejes que se corrompa. No beberá vino ni sidra. Será nazareo. La gente cuando veía a un nazareo decía, ahí va un hombre que fue dedicado al Señor desde el vientre de su madre. Qué lindo que cuando vean a tus hijos digan, ahí va un hombre de Dios, ahí va una mujer de Dios que fue consagrado desde el vientre de su madre. ¿Quién quiere tener un hijo como Juan el Bautista? Muchas cosas de Juan que ven. ¿Quién quiere tener un hijo que sea grande delante del Señor? Porque Zacarías pidió no la grandeza del hombre para su hijo, pidió la grandeza de Dios, porque la grandeza de Dios nadie te la puede quitar. Vuelvo a repetir, ¿quién quiere tener un hijo como Juan? Entonces que no se corrompa, porque queremos tener hijos santos. Ay, mi guerrero, mi adoradora, mi salmista, mi evangelista, pero dejamos que se corrompan. Y no se lo digo porque yo haya sido una madre perfecta, se lo digo porque cometí errores. ¿Y cuándo se empieza a criar un hijo desde el vientre? Cada vez que usted no viene a la casa de Dios, su hijo tampoco viene. Y es un día que perdió. Y es un día en donde Satanás toma ventaja de ese hijo o de esa hija para confundirlo. Mire. Esa es la que sale. Qué cosa más terrible. Donde fuimos ahora en noviembre, no voy a decir nombres, a ese lugar. Qué cosa más terrible. Yo nunca he estado en un lugar así. Nunca he estado en un lugar donde veía niñas de 12 años borrachas, niñas de 12 años mujer con mujer, donde pensamos que estábamos en medio de un festival gay y después nos dijeron, no, eso es lo normal aquí, lo normal. En donde veo un toldo bien bonito, el toldito, gente con su camisetica amarilla, yo pensé que era una iglesia. Y cuando veo lo que estaban haciendo, leyendo las manos, haciendo cosas, eran grupos en media calle, pero bien organizados. No, lo que usted piensa que es un brujo, con una escoba y una narizota, con una verruga. No, gente como usted y como yo. Donde veíamos gente danzar en una danza frenética producida por la droga. ¿Sabe qué? Yo estuve en Sodoma y Gomorra. Y yo decía, mi país no puede llegar a hacer esto. Mis nietos no pueden vivir esto. No podemos permitir que Costa Rica se convierta en la Sodoma y en la Gomorra de Centroamérica. No lo podemos permitir. No podemos permitir que nuestros hijos se corrompan. Pero muchas veces somos permisivos. ¿Cómo es posible que usted le permita que su hijo tome en la casa? Es que mejor que tome aquí a que tome afuera. No, toma en la casa y va a tomar afuera. Va a ser grande delante del Altísimo. Tiene una maravillosa misión, pero la misión tuya es que no se corrompa. Zacarías no solamente quería un hijo, quería un siervo y que fuera grande
grande delante de Dios. ¿Cuántas veces invertimos en el futuro de los hijos? Para que estudien, para que se preparen, para que tengan un buen trabajo. Pero ¿cuánto invertimos en su espiritualidad? Porque yo conozco abogados, médicos, drogadictos, gente con mucho dinero, con grandes profesiones, que terminan en un suicidio porque dejaron que se corrompieran. Bueno, hasta aquí todo bien, diga todo bien. Ay, pero Zacarías tenía que abrir la boca. ¿Usted no le ha pasado que todo está bien hasta que se abre la boca? ¿Usted no le ha pasado? ¿Usted no le ha pasado? Yo una vez conocí a un muchachito muy bonito, muy bonito, era compañerito de mi hijo, de Esteban. Y qué chiquito más lindo, ¿verdad? Pero cuando ese muchacho abrió la boca, yo dije, Charita, Charita, mejor que ni hable. Todo iba muy bien, pero Zacarías tuvo que abrir la boca. Y vamos a ver, versículo 18. Se lo voy a leer en 3 versiones. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Esa versión no está tan mal. Le voy a leer la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice así: ¿cómo podré estar seguro de esto? Ay, Zacarías, deja de hablar mejor. Cállate, Zacarías. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Pero le voy a leer la verdadera traducción porque tuve el honor y el privilegio en España. Me regalaron el Nuevo Testamento traducido por un rabino. Y la verdadera traducción dice esto: ¿cómo podría estar seguro que lo que me dices es verdad? Zacarías, cállate los ojos. Todo iba muy bien. Pero tuvo que abrir la bocota. Se lo vuelvo a leer. ¿Cómo podría estar seguro que lo que me dices es verdad? Porque tanto mi mujer como yo somos ya ancianos, avanzados en días. Y es que el sacerdote Zacarías guardaba una secreta incredulidad. Era un hombre bueno, era un sacerdote, pero con una fe pequeña. Y reacciona con incredulidad y responde como un clásico religioso. ¿Cómo podría estar seguro que me dice la verdad? ¿Qué le estaba diciendo Zacarías al ángel? Eres un mentiroso. Cada vez que usted reacciona con incredulidad, usted le está diciendo a Dios, mentiroso. Zacarías sabía que estaba ante algo sobrenatural, pero el estar consciente no fue suficiente para que él creyera y se mantuviese confiado. Las grandes peticiones requieren de una fe grande. Se lo vuelvo a decir. ¿Quién tiene una petición muy grande? Pero ya yo estoy viendo. Se requiere de una fe muy grande. Su duda se basó en el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? El cómo tiene que ver con tu actitud ante el reto que representa creerle a Dios por lo imposible. Esto me lo dio el Espíritu Santo. Se lo repito. El cómo tiene que ver con tu actitud ante el reto que representa creerle a Dios ante lo imposible. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A usted qué le importa? Lo que verdaderamente nos tiene que importar es que si Él lo dijo, Él lo hace.
¿Sabe qué? Yo sabía que no era mi tiempo de morir. Porque había muchas cosas que no había visto. Y yo le preguntaba al Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a arreglar esto? Por mucho tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque arreglar esto para mí es imposible. Pero llegó un momento en mi vida en que le dejé de preguntar cómo. Y sencillamente descansé en él. El cómo lo vi el miércoles. En donde lo imposible para mí se hizo posible. Y todavía no he visto todo lo que quiero ver. Pero mi Dios, el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Amén. ¿Cómo? Es la pregunta que continuamente nos hacemos. Y pedía una señal. No porque creyera, pedía una señal para su seguridad. Quiero estar seguro. Un sacerdote. ¿Es que acaso Zacarías no conocía las historias? ¿Es que acaso se le olvidó que Abraham, siendo viejo, que su esposa ya estaba seca, Dios cumplió su palabra? ¿Acaso se le olvidó que Isaac se casó a los 40 años y que Rebeca tampoco podía tener hijos, pero tenían una promesa? ¿Acaso se le olvidó que Raquel, la esposa de Jacob, tampoco podía tener hijos, pero tenía una promesa? ¿Cómo lo vas a hacer? Deje que Dios sea Dios en el cómo. Porque de por sí hay cosas que ni usted ni yo humanamente podemos provocar. Solo Dios. Amén. ¿Es que acaso el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Manoah, el padre de Sansón, no era su Dios? ¿Es que acaso si lo hizo con ellos no lo hará conmigo? Mire, muchas veces estamos en la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Muchas veces pedimos milagros, pero no conocemos al Dios de los milagros. Y muchas veces es más fácil creer por lo de otros que creer en lo propio. A mí me ha pasado. A veces tengo más fe por otros que por lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Y tiene temor y tiene duda. ¿Quieres una señal? Pues te voy a dar una señal. Te dejo mudo. Versículo 20. Cuidado con estarle pidiendo señales al Señor, ¿verdad? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Quieres una señal? Te dejo mudo. La palabra mudo aquí es la palabra siopao, que significa quietud involuntaria. Estar en calma. ¿Qué era quietud? Cederle los derechos al Señor. Ok, te voy a tener quieto. Algunos estudiosos dicen que no solamente lo dejó mudo, sino que sordo también. Vamos al versículo 62 de Lucas 1. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo les quería llamar. Si no era sordo, ¿por qué le preguntaron por señas? Si él oía, si solamente estaba mudo, ¿por qué le preguntaron por señas? Entonces, algunos estudiosos dicen que no solamente mudo, sino que sordo también. Te vas a callar, Zacarías, y te dejo mudo para que no sigas expresando tu desconfianza. No hay nada más grande que impida que la mano de Dios se abra que la incredulidad. Y no hay nada que contriste más al Espíritu Santo que la duda. La incredulidad deshonra a Dios y nos vuelve mudos porque no nos permiten testificar. Hay mucha gente que está muda. Pero Zacarías no fue el único que preguntó cómo. Vemos otro cómo.
Y justamente en ese tiempo, justamente una contemporánea de Zacarías, ahí mismo en Lucas 1, ustedes pueden leer todo en su casa, la anunciación del nacimiento de Jesús a María. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Dos cómo. Dos preguntas, pero muy diferentes entre sí. Porque el cómo de María fue totalmente diferente al de Zacarías. El cómo de María no era para que le diera seguridad, era un cómo de expectativa. Un cómo de, uy, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y qué tengo que hacer? Vamos para adelante. Muy diferente al cómo de Zacarías, lleno de incredulidad y para satisfacer su propia seguridad. ¿Cómo le pregunta con usted a Dios? En el caso de Zacarías era más fácil creer. ¿Por qué era más fácil creer? Porque era normal, aunque ya estaban un poquito viejitos, ¿verdad? Hombre, mujer, chiquito. ¿Verdad que sí? La ecuación, esa es la ecuación. En el caso de María era más difícil porque era mujer pero no había hombre. Entonces para María era más difícil creer porque ese sí era un imposible. Zacarías basó su cómo en su incredulidad porque su cómo estaba depositado en la confianza puesta en él y en su habilidad. Por eso dijo, somos viejos. María guardó su confianza en Dios, en lo que Dios podía hacer y no en lo que ella podía hacer. El cómo de María estaba basado no en su habilidad, sino en la habilidad de Dios. Zacarías quería una certeza humana, pero se le estaba pidiendo la certeza divina, se le estaba dando y esta era superior. Zacarías siempre basó y pensó que su milagro estaba en su humanidad. Ya no había probabilidades. Nunca base un milagro suyo en una probabilidad, porque Dios está encima de cualquier probabilidad. Amén. La mudez de Zacarías tal vez nos dice, si no crees, no me hables. No te quiero escuchar, porque tu petición viene acompañada de duda. No me hables, Zacarías, porque no crees. No hay nada peor que la duda. Si usted tiene duda, mejor no pida. Si usted quiere saber cómo Dios lo va a hacer, mantenerse en el sofoco de cómo Dios lo va a hacer, entonces no pida. Prácticamente la misma anunciación, pero la reacción diferente. Una con incredulidad, otra con expectación. Ahora, la incredulidad de Zacarías no estaba en que él no creyera que aquello venía de Dios. Sí venía de Dios. Pero él no se creía capaz. Dios no necesita de tu capacidad para hacer un milagro. Dios no necesita de una probabilidad para hacer un milagro. Es más, Dios no necesita que usted sepa cómo Él lo va a hacer para que Él lo haga. Amén. María entendió que solo Dios podía hacer eso. Y ella lo iba a creer. Por eso en el versículo 38 dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Yo no sé cómo lo harás, pero me mantengo confiando en que lo vas a hacer. ¿Cómo va a restaurar Dios tu matrimonio? Ni usted sabe. Déjele el cómo a Dios. ¿Cómo va a regresar ese hijo a casa? Déjelo a Dios. ¿Será que tenemos la fe tan grande de dejar de preguntar a Dios? De preguntarle a Dios el cómo lo va a hacer, para confiar nada más en que si Él lo dijo, Él lo hace. Podríamos descansar y confiar en que sus planes son perfectos, son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. ¿Cómo te va a sacar Dios de esa deuda? El principio de Ageo 2, ni es la plata ni es el oro. Si usted es ordenado, ¿verdad? Ordenado. Habrá aquí alguien que confíe tanto en Dios para que le deje preguntar, de preguntar. ¿Quién necesita un milagro? Póngase de pie. Porque si usted necesita un milagro, usted necesita fe para arrebatar. ¿Quién le está creyendo a Dios por un imposible? Levante la mano. No le pregunte cómo. No le pregunte cómo. ¿Quién hoy se atrevería a hacer un acto sobrenatural? ¿Quién se atrevería a hacer un acto sobrenatural, un acto profético en un ambiente espiritual para provocar algo aquí? Nadie. ¿Quién eleva incienso creyéndole a Dios sin preguntar cómo? Déjele el cómo a Dios. Déjele el cómo a Dios. Deje que Dios haga, porque Dios es soberano. No se asuste de la crisis, porque Dios usa la crisis como un cómo. Ay, yo conozco un Dios que mueve estructuras. Un Dios que muchas veces tiene que traerse abajo cimientos que han sido mal puestos para empezar a edificar de nuevo. No se asuste. No se asuste con el cómo. Deje que Dios sea Dios y que Dios lo haga. Amén. ¿Quién como Zacarías elevaría hoy una oración que suba como incienso delante del Señor? Porque hay ángeles que están esperando. ¿Quién no necesita ver para creer? Hoy te digo, el tiempo de lo que te faltaba terminó. El tiempo de esterilidad terminó. Porque aunque no veamos, aunque no entendamos, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Te adoraré. Y aquí Él está. Te adoraré. Porque cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí estoy yo. Dios está aquí, en medio de su pueblo. En mí. Te
te adoraré. Amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Vamos, dígaselo. Aquí estás, tocando mi corazón. No sé Te cuándo. adoraré. Yo no sé Te cómo. adoraré. Yo solo sé que lo vas a hacer. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré.